Bien, regresamos. Estamos en el segundo bloque de nuestra entrevista respecto de estos temas que hemos tratado muy importantes y que refieren al aspecto geopolítico de la batalla que el Papa Francisco ha iniciado para integrar a toda la fe católica, toda la fe cristiana en esta tarea de reevangelización, tanto en Europa como en América. Y con motivo de la visita a Cuba y a los Estados Unidos, pues estamos el día de hoy también departiendo con Ugo Manini, ¿verdad?, que es presidente de la Sociedad Rodoniana, que él es escritor, que él es maestro, que además de todo pues ha participado activamente en Mercosur y UNASUR y además empresario. Pues te damos la bienvenida, Hugo, de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Es realmente emocionante poder estar acá hablando a través del mundo católico con la gente de buena voluntad, que son los más que escuchan este programa, ¿no? Creo que hay que destacar, sí, la perseverante actitud del Papa Francisco de acercarse a las iglesias, sobre todo aquellas que son más semejantes a la fe católica, a la Iglesia Católica, ¿no? En ese sentido, él ha alargado varios cabos hacia los ortodoxos griegos, hacia los luteranos, los anglicanos y el Congreso de las Iglesias en general, las distintas versiones de luteranas, calvinistas y bueno, estamos hablando de religiones, no de sectas, ¿no? Sí. Creo que donde su palabra y su estrategia ha calado más hondo y está más cerca de llegar a un acuerdo es con la Iglesia Ortodoxa. Conviene destacar que al revés de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas son 15 iglesias que reconocen como figura número uno, primus inter pares, se le dice, al ¿Patriarca? Sí, al patriarca de Constantinopla, Bartolomeo. El día que asumió Francisco, Bartolomeo estuvo allí presente y fue muy interesante cuando le habló obispo de Roma y él le dijo hermano a Bartolomeo. Ya ahí empezó a cuajar las negociaciones que empezó Juan Pablo II, hoy santo, que continuó con la precisión intelectual del Papa Ratzinger, de Benedicto XVI, y Francisco con esa impetuosidad latina, porque es latino, es nuestro. Entonces Francisco la llevó adelante y mantuvo esas reuniones con este gran teólogo que es el brazo derecho del patriarca griego ortodoxo ruso, que es el patriarca Cirilo o Kirill I. Y bueno, justamente se ha llegado casi que a un acuerdo de que se encuentren las dos cabezas. La iglesia ortodoxa más numerosa es la rusa. Después está la iglesia de Rumania, la de Bulgaria, la de Serbia y la 15ª iglesia, que es la itinerante, la que está en Canadá y Estados Unidos. Cada una de ellas tiene, por eso se dice autocéfala, cada uno tiene una jerarquía suprema. El jerarca supremo que tiene más almas a su custodia es el de Rusia. Y Hilarión de Alfayet comentó para la prensa de que se podría ya anunciar que iba a haber un encuentro de ambas figuras, de Francisco y del patriarca Cirilo I, en algún país neutral. Puede ser Budapest, por decir una ciudad, o Bucarest, la capital de Rumania, por decir algo, por no decir Múnich, de pronto, ciudad tan católica, con ese monumento maravilloso a la Virgen María en la Plaza Mayor de Múnich. Ustedes han estado en Múnich y dan fe que es realmente emocionante cuando se ve el principal monumento de la ciudad, es a la Madre de Dios, a la Virgen María, ¿no?
Bueno, yo creo que está muy avanzada esa relación, ese acercamiento de las dos iglesias, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, y esto es muy importante porque de alguna manera va a aventar esta falsa dialéctica provocada por los medios de prensa de querer inventar una nueva guerra fría entre Rusia y Occidente, entre la OTAN y Rusia, por el tema de Ucrania o por el tema de Crimea o por el tema de Siria, todo lo cual no es más que una sarta de disparates y sobre todo en la expresión de intereses inconfesables que están atrás de los grandes medios de publicidad. Yo a este respecto como que veo que el alcance, el Papa Francisco desde que estaba de cardenal en Argentina o de obispo en Argentina hizo muchos esfuerzos por esta unidad. Hay varios videos de él trabajando hacia el ecumenismo. Esto no es nada nuevo. Yo creo que Francisco está tomando el hilo conductor que ya sus predecesores tomaron y simplemente está a punto de cerrarlo. Pero si me permites, sí. La última jornada pública del Papa Francisco por América del Sur, primero Ecuador, luego Bolivia, luego Paraguay, fue una misa multitudinaria, una misa campal en Paraguay. Al finalizar la misa, se le concedió el uso de la palabra a un prelado. Ese prelado era el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa para América del Sur. Y el prelado hizo, en sus breves palabras, promocionada por toda la prensa que no podía soslayar esta historia, la apología del pontífice nuestro, de nuestro Papa Francisco. Dijo que ahí estaban los caminos de la unidad, luchar por las periferias, luchar contra la exclusión, luchar por la patria grande, luchar por los pueblos que tienen vocación de unirse y que a veces otros intereses se lo han impedido. Lo cual se me hace interesantísimo. Fíjate que el día de ayer mencionamos, cuando estábamos nosotros platicando estos temas, lo que pasaba con la iglesia anglicana. Tony Blair, como tú lo sabes, se convirtió a la Iglesia Católica en una ceremonia muy silenciosa, una vez que renunció a su cargo de primer ministro por diferentes circunstancias, pero yo creo que este era más importante, y Benedicto XVI tuvo a bien recibir este gesto de Tony Blair y su esposa, que ya estaban prácticamente decididos en todo esto que se refirió su propia conversión hacia la Iglesia Católica. Esto casi no fue publicitado, yo creo que por el mismo deseo de Benedicto XVI, pero principalmente de Tony Blair, por dadas las circunstancias de Inglaterra. Pero yo veía en ese momento a la Iglesia anglicana como muy cercana a la posibilidad del ecumenismo con la Iglesia Católica. Pero, ¿qué obstáculos hay en este momento para que la Iglesia anglicana se incorporara con la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, has nombrado a una figura que como católico o como creyente cristiano y como lector de Dostoyevsky no tengo más miedo que perdonar, porque el perdón es la esencia de nuestra fe. Pero lo que hizo Tony Blair, destruyendo y sentando la base de la primera piedra de destrucción del Medio Oriente, inventando aquella famosa teoría de las armas de destrucción masiva de Irak, realmente que lo juzgue Dios y que lo perdone Dios. Yo no estoy quien para juzgarlo. Que no se ha terminado, ¿verdad? Bueno, pues algo terrible lo de Tony Blair, pero vamos a seguir adelante. No es a nivel de Tony Blair. La Iglesia anglicana ha sido más reticente que la Iglesia Católica y se precipitó a romper con aquello de las sacerdotisas, de las mujeres sacerdotes, que eso evidentemente ni la Iglesia Ortodoxa, que si se quiere es hasta más conservadora que la Iglesia Católica, ni la Iglesia Católica, son obstáculos que ya de antemano, en jugadas medias taimosas por debajo de la mesa, ponen piedras en el camino. Lo cual no quiere decir de que no se siga acentuando el camino del ecumenismo y del acercamiento. Sí. Lo mismo con los luteranos.
los luteranos son una fuerza muy importante, muy y muy cercana a los principios de fe de nuestra Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa. Pero yo personalmente estoy convencido que el paso más importante va a ser la unión, o por lo menos la conjunción de la Iglesia Ortodoxa rusa con la Iglesia Católica. Que es algo me animo a augurarlo. Y hay hasta situaciones políticas importantísimas, cuando el Papa Francisco, junto con el premier ruso Vladimir Putin, frena ese bombardeo perverso que tenían preparado Estados Unidos y sus secuaces de la OTAN contra Damasco el año pasado. Así es. Fue el Papa, fue contundente y lo frenó. Estaban los aviones con las bombas cargadas ya para bombardear Damasco. Bueno, son pequeños detalles que salen del ecumenismo y entran en la vida cotidiana, en la vida política, que no la podemos ignorar. Que no la podemos ignorar. Y finalmente, vámonos para terminar nuestra rueda y lo que estamos hablando el día de hoy, esta como rueda de prensa pequeña al respecto de todos estos temas, que hablemos un poco de la situación migratoria de Europa, de esta teoría que tú tienes, Gisbeline, que nos hablas de esta hipocresía de Europa frente a la cuestión migratoria, al embate de todos estos pobladores que están sufriendo cosas y vejaciones indecibles, que no sabemos tampoco el trasfondo de todo esto, porque quizá el mismo trasfondo está planeado por los pueblos islámicos para que hacer huir a estos y entonces hacer una invasión masiva de Europa, tampoco lo sabemos, ¿verdad? No tenemos la ciencia cierta de esto, y luego que aparece este pequeño en la playa y que ni siquiera el que lo ve se queda así como pasmado, y ni siquiera es para arrojarse a los brazos del pequeño y tratarlo de reanimar, y ponen una fotografía de una ballena en la que hay 20 personas reanimando a la pobre ballena y al niño ni quien le haga caso, y ahora toda la prensa y esta reportera húngara que le mete el pie, no sé si lo viste el día para de que hoy, detenga, ¿no? o sea, a un señor que viene con su niño, sí. y le mete el pie adrede para que se caiga, y luego se ve cómo le pega a una pequeña, ¿verdad? Esta misma reportera que ya la despidieron y ya hicieron. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, aquí el tema es precisamente que después de años de problemática y de conflicto, casualmente en los últimos 10 días la prensa ha decidido poner los ojos en la problemática, y no había dicho nada, migratoria. Y no había dicho nada de lo que estaba pasando. Pero el problema es la manera en la que está enfocando el conflicto, que no es el conflicto real. Lo que estamos viendo son los daños colaterales del conflicto, pero donde está la gravedad del conflicto todavía siguen sin decir nada. Tuvimos que ver de manera morbosa el mundo, la imagen de un bebé terriblemente en la playa muerto, para poderse interesar en el conflicto, y ni siquiera en el conflicto real, porque los miles de niños, cientos de miles de cristianos que están siendo acribillados, masacrados. Tenemos 1.200.000 refugiados cristianos en la zona del Kurdistán pegada con Turquía, y más de 1.100.000 cristianos refugiados en la parte de Libia. Y nadie está hablando de eso. Y están recibiendo ahora a todos estos que… No, sin agua, sin alimento, sin bebida, los están dejando morir, en una especie de gueto, morir a su suerte. Pero de ellos no se dice nada, y ellos son los verdaderos refugiados. Aquí se está tergiversando el tema de los refugiados con los migrantes, y hay muchas cuestiones que analizar. Uno, se está manipulando el discurso de que es culpa del régimen de Bashar al-Assad y el Estado Islámico. El Estado Islámico, que fue artificialmente creado por Estados Unidos y anexas, ¿no? Esto tiene mucho más fondo. No. Entonces el Estado Islámico ya no es. Entonces es el régimen de Bashar al-Assad, al que desde el año 2011 estos mismos grupos de inteligencia crean a los rebeldes sirios para derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Luego en el 2013, en acuerdo del G8, el que hacía mención Hugo, que en aquel entonces era el G8, debido a la negativa de Vladimir Putin, por influencia también del Papa Francisco, para la no intervención bélica a Damasco, a Siria, se convierte en el G7, donde iban a combatir a los rebeldes sirios.
Luego al mes, 2 meses, poquitos días después de que se frena la intervención de Siria, surge el Estado Islámico. Y ahora no es culpa de este grupo de terroristas fundamentalistas brutales que están en Siria desestabilizando la región, uno de los países estratégicos más importantes del mundo, ni siquiera del mundo árabe, del mundo, por su hermandad geopolítica con Rusia, por su situación geoestratégica, por el paso de los gasoductos y su periferia con países estratégicos del Medio Oriente. Entonces resulta que es el régimen de Bashar al-Assad, que ha sido atacado durante tantos años, el que es el enemigo, y ya no es el Estado Islámico. No han querido recibirlos, ¿no? Y ahora sí los van a recibir a todos. No, esa es la hipocresía del doble discurso, donde hace 6 meses los querían expulsar a todos de Europa y el día de hoy los quieren recibir en su casa. Y el problema es que ni siquiera son los que verdaderamente están sufriendo los embates de esta guerra, los que están huyendo. Y lo que tú comentabas, se pueden analizar muchísimos fenómenos a través de ese. Una invasión silenciosa, yo pondría sobre la mesa. También hay una invasión silenciosa y además preocupante. Y cómo no entender que esto está planeado. ¿Por qué? Claro. Porque efectivamente tú provocas un conflicto en la población, un conflicto ideológico, religioso, haces que todo mundo salga corriendo, ¿verdad? Salga huyendo, y eso es una invasión. Y ahí cuelas a los que quieras. Vladimir Putin lo dijo clarísimo, dice, a ver, Europa está sufriendo las consecuencias de la política migratoria que ella misma ha aplicado y que no es otra política migratoria de la fe católica. No, y dice que no es otra política migratoria más que la misma política migratoria que tienen los Estados Unidos, que genera este tipo de conflictos, y que nosotros, Latinoamérica, también sufrimos este fenómeno social. Tremendo, es un tremendo tema. Pero yo quisiera agregar algo más en esto, y lo tengo que hacer con mucha calma, porque como decimos allá en mi lejano país del Atlántico Sur, en Uruguay, yo soy hombre de campo también, a veces me hierve la sangre cuando escucho tanta mentira, cuando veo cómo los grandes medios de prensa se confabulan para engañar a la mente de las poblaciones de Europa, sobre todo. Lo que es peor, los transforman en atrasados mentales para repetir cosas que no son inexactas. Yo tengo que decir clarísimamente que el desastre de la migración empieza con la destrucción de Irak. El Irak, vamos a entendernos, yo no estoy justificando al jefe de Estado de aquel entonces, Saddam Hussein, el mismo jefe de Estado que fue usado por la Francia de Mitterrand, pero sobre todo por la Inglaterra de Margaret Thatcher, por los Estados Unidos de Reagan, fue usado para crear una guerra terriblemente mortífera con Irán, usando armas químicas. El gas de la mostaza, el gas de la mutar, se lo entregaban los franceses a Saddam Hussein cuando no era el villano, de la película todavía, cuando era un instrumento, un arriete, un demoledor de esa gran nación que se llama Irán, que por más que practica una religión, una versión de la religión islámica que se llama Shita, no dejo de reconocer que es un país prolijo y ordenado, gran cliente del arroz nuestro de Uruguay, entre otras cosas. Nunca estuve en Teherán, pero tengo la convicción de que es un país prolijo y ordenado. Y bueno, usaron 1 millón de muertos, provocó este embate del Saddam Hussein cuando era bueno, patrocinado por Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Así es. Así es. Y ya cuando lo quisieron quitar del camino, todo el mundo se olvidó de eso. Después, con Saddam Hussein, que no voy a decir que era una democracia perfecta aquello, porque nadie lo puede creer eso, manejaba con mano dura y la mayoría... Un dictador. Sí, seguramente un dictador, pero tampoco me quiero meter yo en reglas universales para todos los países, porque de eso pecan los grandes hipócritas de la antigeopolítica. Y yo quiero decir que la mayoría de la población de Irak era el chiita. Los chiitas. Participaba de la misma versión que los iraníes, o iranios quiere decir irario, de los iraníes. Y
Evidentemente que me imagino que el dictador o el jefe de Estado de mano dura lo trataba fuerte. Los kurdos era otra minoría que buscaba independizarse, pero todo aquello se mantenía un statu quo y se decía, y está documentado por organismos internacionales, que Irak era un país laico. Saddam Hussein desconfiaba de los islámicos, la guardia de Corps, los soldados que lo rodeaban eran todos católicos, su canciller, que fue vilmente ahorcado, Tarak Aziz, era papista, católico papista, el canciller de Saddam Hussein, y Saddam Hussein, ni que hablar, y su familia fueron todos ajusticiados, ahorcados, y la palabra ajusticiado quiere decir, mal dicho, asesinados prácticamente, sin ningún tipo de debido juicio. Nada. Pero todo eso, de esos pueblos vienen estos lobos de ahora. Después siguieron con otro, un caudillo de tribus bereberes del desierto, un caudillo entre romántico, pintoresco, extravagante, llamado Muammar al-Gaddafi, pero que logró unir esas tribus del desierto de Libia, país con mucha riqueza. Era el país que tenía, así como se decía que Irak era el que tenía el mejor índice de educación y el mejor índice de salud, que era un país casi occidental en el Medio Oriente, se hablaba que Libia, en el norte de África, que es otro de los grandes catapultas, de las grandes plataformas que lanzan migrantes de Europa, Muammar al-Gaddafi había logrado que tuvieran los libios el mayor ingreso per cápita. Había creado una reserva de agua dulce que competía, porque la vendía muy barata, con el agua francesa, el agua de... ¿La de Vial? Sí, no, la de... ¿La de manantial? Sí, agua de manantial. Le habían hecho colocar, bajo engaño, grandes fortunas, miles de millones en Londres, en París, en Nueva York, que nunca se supo qué pasó con ese dinero. Lo que puedo decir que Gaddafi era un hombre extravagante, tenía aquella guardia de Corps que eran 45 vírgenes que decía que tenía, entre el Corán y... Bueno, pero era una persona que unía a Libia. El día que lo destruyeron y lo asesinaron de una manera brutal, por orden del alto mando de la OTAN, por una razón muy sencilla: los muertos no hablan, como Bin Laden. ¿Por qué por qué en vez de mostrarlo por pantalla como si se tratara de una película de Hitchcock o una película de una cacería de una fiera, por qué, digo yo, no lo llevaron y lo juzgaron en Estados Unidos? Claro, a un tribunal internacional. Dice que lo aventaron y darle tiempo que él hablara y contara cuando lo lanzamos al mar, dice. Cuando Bin Laden era gente de la CIA, que lo contara. Es bueno que él mismo lo contara, pero los muertos no hablan. Y de Libia han hecho una piltrafa de país que vive en una guerra civil permanente. De ahí salen los migrantes, salen de los errores continuos de la política internacional de las grandes potencias. En este caso, de la OTAN, que actúa como robotizada por las grandes líneas que le marcan desde Washington. Bueno, y a mí me gustaría decirte, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, que la Virgen en La Salette, en Francia, tiene un mensaje que se llama el famoso secreto de La Salette, que no es más secreto, y dice estas palabras: las tropas rojas del maligno invadirán Italia, Francia y España. Y no está refiriéndose necesariamente al comunismo, está refiriéndose a una invasión, ¿verdad?, tremenda a Europa, donde Europa tiene su fe muerta, donde Europa prefiere hacer de los museos, de las iglesias museos, lo que dijo el Papa el día de hoy, pero museos reales porque te cobran por entrar, donde expulsaron a Jesucristo y su cruz y prefirieron al Islam, porque esa es la verdad. Y ahora las personas que profesan el Islam son las que rigen en la política y dicen que no podemos traer crucifijos, que no podemos profesar nuestra fe, que ellos son pero ellos sí pueden estar todos cubiertos, pueden leer el Corán, pueden públicamente poner su fe, pero los católicos, los cristianos no lo podemos hacer. Y esta sería la conclusión dolorosa, penosa, de lo que está ocurriendo en Europa. Y si Europa no se pone las pilas, como decimos aquí en México, tendrá muy pronto un desastre, déjense, migratorio. Lo de menos es que sea migratorio. Cecilia, en un minuto quiero terminar. Sí. Con las palabras de Hilarión Alfayet, del metropolita, el teólogo ortodoxo ruso, cuando dice: Europa ha provocado una guerra
fratricida en Ucrania. Y lo que es más triste, que esa guerra puede terminar en una catástrofe que sería la Tercera Guerra Mundial. Así es. Porque dice, Europa ha perdido su fe, ha perdido la fe en Cristo, en sus iglesias cristianas y sobre todo en el derrotero de la paz. Porque Europa se ha hecho socia de intereses inconfesables que operan de afuera de Europa. Y que son supranacionales. Son supranacionales, efectivamente, que no solo provocan crisis económicas financieras, como la de Grecia, como la de Portugal, como la de España, como la de Italia, como la de Irlanda, sino que también han robotizado las Fuerzas Armadas europeas, aquellas Fuerzas Armadas que el gran caudillo europeo de la posguerra segunda, Charles de Gaulle, decía: Europa no tiene jamás que tener vinculación con mandos extracontinentales, y ni siquiera con Inglaterra, decía de Gaulle, lo queremos introducido en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, que con cierto tono despectivo el general de Gaulle llamaba les atlantistes, le decía a los que querían meterse por la puerta del fondo en esa unión, porque decía, si se meten los ingleses, hasta los ingleses vienen los americanos, y ahí nos destruyen el proyecto de unidad europea hemos formado con Adenauer. Así es, muy interesante. Pues Hugo, un placer tenerte con nosotros, temas que inacabables, ¿verdad? Inacabados. Gracias por estar con nosotros desde Uruguay. Le vamos a pedir a los chicos que les tomen la fotografía, que nos hagan el favor para que nosotros podamos pues tener la promoción que necesitamos de estos hermosísimos programas y profundísimos programas. Gracias, Gisbelini. Gracias, Ceci, gracias por tu ayuda, por tu apoyo, por habernos traído a Hugo aquí a México, y sobre todo por darnos la oportunidad aquí en Mundo Católico de llevar a todos ustedes pues estas reflexiones que son importantísimas en el mundo contemporáneo y sobre todo en materia de nuestra fe. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.